Me da gusto saludar a Marco Fernández. Gracias, Marco, por estar con nosotros. Buenos días. Hola, muy buenos días. Estamos hablando de un artículo que me compartieron el pasado día. Se publicó el 11 de mayo por una organización, Virtual Center of Strategic Economic Policy and Geopolitics Research and Analysis. Debo ser un centro de análisis donde habla pues fuerte nos pone un llegue durísimo. México no necesita un nuevo líder, necesita un nuevo sistema. Estamos hablando de esos asuntos y una parte importante de nuestro país está en la educación, pero fundamental. Yo creo que con debido respeto, y espero que entiendan lo que yo estoy diciendo, entre líneas dejamos de invertir en educación y hoy tenemos lo que tenemos como realidad nacional. Dejamos, sí. ¿Verdad? ¿A poco no? Permitimos, consentimos que varios regímenes anteriores, no solamente no tuvieran decisiones acertadas en educación y hoy estamos pagando la factura, Marco. Sí, lamentablemente creo que uno de los talones de Aquiles del por qué México no termina de dar el salto en su carrera por el desarrollo, en ser más eficaz para poder disminuir la desigualdad y combatir efectivamente la pobreza, es que la educación en nuestro país no ha sido esta política central que logre impulsar la movilidad social, que logre dotar a niñas, niños y jóvenes de las herramientas, de las habilidades, de los conocimientos necesarios para que no solamente, y es obviamente importante que se desarrollen como personas, pero que también tengan estos elementos que les permita integrarse adecuadamente al mundo laboral. Y cuando uno observa a lo largo de básicamente los últimos 30 años, prácticamente administraciones vienen, administraciones van. Todos prometen que va a haber cambios por la educación, que van a poner al centro, por ejemplo, a los docentes, que buscan impulsar políticas a favor de la niñez y la juventud, pero lo cierto es que seguimos teniendo, lamentablemente, una mayoría de niñas, niños y jóvenes que no comprenden lo que leen, que no tienen las herramientas básicas de las matemáticas y las ciencias para la resolución de problemas, que en el ámbito socioemocional, aspectos como el trabajo en equipo, la resiliencia, el aprender a resolver problemas, lamentablemente no se fomenta en el sistema educativo. Y ahora tenemos un gobierno que frente a una pandemia que ha causado todavía estragos mayores al sistema educativo, prácticamente ha actuado como si nada estuviera pasando. Tenemos hoy, por ejemplo, respecto a cuando comenzó el sexenio, 367,000 menos jóvenes estudiando a la media superior. No tenemos idea de cuál es la afectación en el aprendizaje, porque el gobierno no ha querido hacer una evaluación diagnóstica. Entonces, sí, estos problemas que venían acarreándose del pasado, lamentablemente se están profundizando. Déjame ir una pausa, Marco, porque vale la pena que nos digas tú, ¿qué hay de bueno, si hay algo bueno que destacar? ¿Qué pasó con la pandemia, con el sistema educativo? De por sí veníamos dando tumbos en las decisiones, y no solamente de ahora, sino desde antes. ¿Qué papel ha jugado el sindicato, la coordinadora, el CENTE y la coordinadora en la redefinición del sistema educativo? ¿Por qué tenemos el sistema educativo que tenemos? Esto que nos dices de 367,000 niños menos o jóvenes menos en la media superior, no nos damos cuenta lo que va a significar esto como pago de la factura. De esto quisiéramos que tú nos explicaras, que eres el experto en la materia. Hacemos una pausa. Durante la pausa tenemos la costumbre de dar lectura a quienes nos siguen en redes sociales, dar lectura de columnas políticas. Si no mal recuerdo, ya pasamos con Sergio Sarmiento. Ahora ¿qué nos toca? Hoy nos toca, bueno, no sé qué nos toca, ahorita decimos qué nos toca. Nos toca Salvador García Soto. Salvador García Soto, y regresamos. Gracias, Marco. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Salvador García Soto, en su columna Serpientes y Escaleras, que publica el periódico El Universal,
La titula Salvando a la corcholata Sheinbaum y dice Salvador García Soto: los primeros sorprendidos con el desplante del presidente cuando decidió amenazar al gobierno de Estados Unidos de no asistir personalmente a la Cumbre de las Américas y mandar un representante como Marcelo Ebrard, si no invitaba a todos los países del continente, fueron precisamente los que trabajan en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo inesperado del arranque presidencial con el que López Obrador pasó de mandar a Ebrard a la Casa Blanca a preparar los temas de la cumbre, a encabezar una suerte de boicot concentrado de países izquierdistas de América Latina, hizo que dentro del mismo gobierno hubiera quienes cuestionaran esta postura tan inoportuna y dudosa, es lo que dice Salvador García Soto, y continúa. Se especula dentro del mismo gabinete presidencial que AMLO lanzó la bomba mediática del condicionamiento de su participación en la Cumbre de las Américas para tratar de quitarle los reflectores a Claudia Sheinbaum, que en ese momento traía encima todas las miradas y las críticas por la crisis del tercer informe de la línea 12, en el que ella misma se metió la semana pasada, luego de esconder primero el tercer reporte que le entregó a la empresa DNB en octubre pasado, y luego cuando supo que filtró a los medios de comunicación, también apresurarse a descalificar precisamente claro y amenazante, incluso con demandas a la empresa noruega alemana que ella misma contrató, y todo porque ahora se sabe, se atrevió a mencionar como una causa raíz de la tragedia la falta de mantenimiento y supervisión de daños en el tramo colapsado. Es lo que dice y escribe el día de hoy Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Estamos con Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, y vamos a ver con él, que él es el experto en las cuestiones del sistema educativo mexicano. ¿Qué ves de bien, de bueno en este sistema, si algo queda bueno en él, Marco? Mira, yo creo que sin duda alguna, en primer lugar, pues la pandemia sí logró para muchas familias revalorizar la importancia de los maestros, de las maestras, pues porque muchos papás y mamás tuvieron que entrarle al quite, pues en casa. Eso me parece adecuado. Sería una tristeza que después de de darnos cuenta de esta importancia, ahora que poco a poco hemos regresado a las aulas, no hiciéramos realmente esfuerzos para revalorizarlos continuamente. Hay un punto que me parece muy preocupante, que es, teníamos ya desigualdades serias en términos de las oportunidades educativas, y estas se profundizaron debido precisamente a la pandemia. Hubo falta de acciones del gobierno, no hubo ni siquiera un programa para poder facilitar datos de forma tal que pudieran, a través del celular, que fue el principal medio con el cual se conectaron los estudiantes con sus maestros, y que pudieran en ese momento tener constante retroalimentación. Esto contrasta con lo que se hicieron en otros países, por ejemplo, Colombia. Colombia sí mandó una partida especial y llegó a un acuerdo con el señor Slim allá para que su empresa, Claro, diera datos para que fuera de forma gratuita el bajar el contenido de las plataformas educativas de Colombia. Eso no se logró en México. Hoy tenemos por lo menos problemas. Uno, sabemos que hay afectaciones en los aprendizajes, pero no sabemos, Eduardo, el tamaño de los mismos, porque el gobierno se ha negado a hacer una evaluación que le permitiera a los maestros precisamente hacer estas rutas de recuperación de los aprendizajes. Dos, tenemos una seria caída en la matrícula y un aumento en el abandono escolar. Estamos hablando, por lo menos en la media superior, de 367,000 jóvenes que han dejado de estudiar. Y para quien nos está escuchando, ahí están los datos del INEGI. Cuando se tienen los estudios truncos, la posibilidad de conseguir un mejor trabajo
con mejores salarios, disminuye. Y para estos jóvenes que eventualmente tendrán sus propias familias, esto significa que estudios truncos serán futuros sombríos, porque ellos tampoco van a poder darle una mejor oportunidad a sus familias, precisamente porque el tipo de oportunidades a las que aspirarán por sus estudios truncos son menores. Tenemos afectaciones en el ámbito socioemocional. Llevamos lamentablemente pues problemas serios de duelo, por ejemplo, en muchas familias. Había aumentado la violencia intrafamiliar. Y cuando la parte socioemocional, Eduardo, se afecta, eso tiene un impacto también en la parte del aprendizaje. Lamentablemente, la autoridad no logró hacer cursos adecuados para preparar a los docentes para contener emocionalmente a sus alumnos. No quiere decir que los docentes se iban a convertir en sus psicólogos, pero sí que tuvieran las herramientas mínimas para poderlos contener emocionalmente. Entonces, vemos esta fotografía realmente preocupante, en donde tenemos una generación que va a pagar una factura enorme, y esto es posible, lamentablemente, debido pues a la tolerancia, a la negligencia, incluso yo lo diría, de la sociedad, que tampoco ha exigido su derecho adecuado a la educación. Oye, hay, es que yo como mexicano, como ciudadano, veo que está a la deriva el sistema educativo nacional, y sobre todo, ¿qué papel han jugado los sindicatos para detener cualquier cuestión que implique para ellos la necesidad de evaluarse y tratar de hacer una labor realmente crítica y que permita tener un sistema educativo de altura, que aporte elementos para el futuro, elementos positivos para el futuro nacional? Por mucho tiempo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no solamente se ha dedicado a tratar de defender, como es su obligación como sindicato, derechos de sus trabajadores, sino que ha pretendido meterse a la gobernanza del sistema educativo, Sí. ha actuado con profunda corrupción en la distribución de plazas, en la distribución de ascensos, en la distribución incluso de prestaciones a sus compañeras, a sus compañeros. Se prometió con la reforma educativa de 2019 que aprobó este gobierno que el Estado mantendría la rectoría de la educación, pero ya están ahí un montón de denuncias por parte de docentes, de otra vez las prácticas de un sindicato corrupto que busca ser el broker para poder tener, para que un maestro pueda aspirar, por ejemplo, a un ascenso, para que pueda aspirar a mejoras salariales. Ayer, que fue el Día del Maestro, en la ceremonia, era increíble ver al dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues otra vez adaptarse al discurso de halagos y de salamería respecto al gobierno, como lo han hecho en el pasado con el PRI y lo hicieron en el pasado con el PAN. Porque al final de cuentas, lo que busca este sindicato es, insisto, mantener su influencia en la gobernanza, no en el estar defendiendo los derechos de sus compañeros, sino en el influir en la política educativa. Y cuando empiezan a aparecer todos los problemas que tiene la educación, ellos cínicamente se lavan las manos diciendo, nosotros no somos autoridad, cosa que es falso, porque cuando uno observa secretarios de educación, subsecretarios, áreas importantes de la SEP, todos son gente del sindicato. Entonces, eso de que no tienen, que no son autoridad, pues realmente no se sostiene. Oye, vamos a pagar durísimo lo que tú nos dices como factura en un futuro. Si no invertimos en educación, estamos perdidos como nación, ¿no? Vamos a pagar una enorme factura y lamentablemente yo sí insisto, esto es posible porque como sociedad pareciera que no la valoramos. No somos capaces de alzar la voz lo suficientemente fuerte para exigirle a las autoridades que pongan al centro de sus esfuerzos de política social la educación.
Y por eso, mientras políticamente no les cueste, van a poder actuar con esta indolencia, con esta indiferencia hacia la educación y con el costo que, insisto, sí va a ser mayúsculo para esta generación. La actual secretaria de Educación en el país, ¿tiene idea? Pues es curioso porque ayer cuando volví a ella a hacer énfasis de que por primera vez una maestra llegaba al frente de la SEP, yo me preguntaba, ¿y eso en qué ha servido? Para justo saber que se tenía que hacer una evaluación diagnóstica, para poder lograr apoyar a los docentes y contactar a sus alumnos, para poder hacer políticas puntuales para tratar de rescatar a esos jóvenes que dejaron la escuela, para poder entender que ahorita no son los momentos para estar con una discusión ideologizada del cambio de los planes de estudio cuando tú tienes una emergencia educativa. Claro. De nada ha servido. Entonces eso de que porque fue maestra y demás, pues qué bueno que fue maestra, pero claramente hace mucho tiempo que no tiene experiencia en el aula. La otra maestra, tú sabes de la que hablo, el Bester, ya denunció o sigue moviendo, porque tiene una enorme, o tenía una enorme fuerza dentro del magisterio. Y sí le sabía, pues ella sí le sabe al asunto. Pues ya, o sea, los niveles de influencia sobre la operación del sindicato han disminuido, pues porque hay diferentes grupos. Claro, por supuesto. Y ahorita, pues, el actual líder del CENTE ha logrado ir multiplicando su influencia, asegurando los liderazgos de las secciones sindicales en los estados fieles a él. Por lo tanto, digamos que la influencia que tiene hoy el Bester Gordillo sobre la operación del sistema educativo es sustantivamente menor. O sea, sigue siendo un pendiente el tener un sistema educativo realmente de buen nivel. En México estamos muy lejos de poderlo conseguir. Lamentablemente sí. Y insisto, el hecho de que tengamos una mayoría que no comprende lo que lee, que no tiene capacidad de resolución de problemas, o sea, no es algo menor, porque a la hora de que México trata de competir en el mundo, no vivimos en una isla. Si no tenemos ese capital humano con las competencias adecuadas, pues nos podremos echar todo el rollo que queramos, como el señor presidente, que ayer decía que hay que acabar con la educación neoliberal y bla, bla, bla. El hecho es que en esa competencia global vamos a perder, no vamos a tener posibilidades de desarrollo y por lo tanto la sociedad en su conjunto lamentablemente va a ser la que va a pagar una factura enorme. Qué triste lo que nos dices y me parece que con toda justificada razón. Marco, tendremos la oportunidad de platicar en próxima ocasión para ir tejiendo sobre esos detalles de los elementos del sistema educativo, pero qué triste, de veras, qué triste lo que estoy escuchando, porque es ahí donde podemos entender las razones de muchas de las cosas fundamentales que estamos viviendo actualmente en el país. Dejamos de invertir en educación y hay gente que verdaderamente jamás se incorporará con energía a estrategias de desarrollo mientras sigan pensando en el pasado como los marcos ideales que no fueron y no serán, evidentemente. Marco, te apreciamos mucho que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, como siempre. Muy buen día. Muchas gracias. Que tengas buen día. Gracias. Muy amable. Gracias.